miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. El orden del día será el himno nacional, primero, segundo, mensajes y excusas, tercero, palabras de presentación del nuevo académico por el presidente de la Academia, el doctor Silva Colmenares. Cuarto punto, lectura del doctor Francisco Azuero de su trabajo La búsqueda de rentas, una revisión teórica y sus expresiones en un país emergente. Quinto punto, lectura de comentarios de rigor a cargo del académico César Giraldo. Sexto, toma de juramento y entrega del diploma y de la medalla al doctor Francisco Azuero. Y séptimo, vino de honor ofrecido por el nuevo recipiendario. Se han excusado por no asistir hoy por la Academia Colombiana de Ciencias Económicas Roberto Juguito, Alcides Gómez, Álvaro Balcázar, por la Academia Nacional de Medicina Juan Mendoza Vega, presidente de la Academia, por la Sociedad Colombiana de Arquitectos Flavio Romero, presidente. Se han excusado también el vicepresidente Germán Bartañera, Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda Alejandro Gaviria, ministro de Salud Cecilia Álvarez, ministra de Comercio, Industria y Turismo Janet Giga Tobar, directora de Conciencias, Pablo Nava, rector de la Universidad de los Andes, Leonardo Villar, director de Desarrollo, Joaquín Bernard, del Banco de la República, Natalia Escobar, de la Universidad de los Andes, Diego Sandoval, gerente de Econometría, decano de la Facultad de Administración de los Andes, Iván Montenegro de Conciencias, Nilce Paredes, Fidel Cuellar y Gloria Valencia. Entonces vamos a iniciar con el himno nacional.
Tercer punto, palabras de presentación del nuevo académico por el presidente de la academia, doctor Paco León. Buenas noches a todos. Después del riguroso y prolongado proceso que significa ingresar a nuestra academia, hoy tenemos el honor de recibir al doctor Francisco Azuera Zúñiga, quien es economista de la Universidad Nacional de Colombia y tiene un doctorado en Ciencias Económicas de la Universidad de París, Panteón Sorbona. El doctor Azuero es en la actualidad profesor de la Universidad de los Andes, ha ejercido durante varios años y ha producido muchos trabajos de consultoría y asesoría. Ha sido también director del Fondo de Garantía de Instituciones Financieras, FOGAFIN, viceministro de Hacienda y Crédito Público, vicepresidente administrativo del Banco Caldas, vicepresidente administrativo del Banco Central Hipotecario, Contralor auxiliar en la Contraloría General de la República y ha pertenecido a muchas juntas directivas, una amplia experiencia docente y obviamente un portafolio muy amplio de publicaciones. Bienvenido a su casa, doctor Azuero. Bien. Cuarto punto, presentación del trabajo del profesor Francisco Azuero. Doctor Silva, doctor Revés, estos miembros de la mesa directiva de la Academia Colombiana de Economía, ilustres miembros de la Academia, señores asistentes, amigos y amigas, mi familia, muy especial saludo a Clara y a mi hijo Miguel y mis hijos que posiblemente están viendo, Rodrigo y Juan Francisco, que están viendo esta presentación vía internet. Quiero en primer lugar agradecer a los miembros de la Academia de Ciencias Económicas por la invitación que me hicieron a unirme como miembro correspondiente a este importante escenario nacional de debate sobre la ciencia económica. Quiero honrar en primer lugar la memoria de los doctores Raúl Alameda y Manuel Ramírez, quienes me comunicaron esta designación y me motivaron a presentar el trabajo que voy a leer a continuación. Agradezco también a César Giraldo por haber aceptado servir de comentarista de este programa y por haber tenido la gentileza de enviarme sus comentarios. El trabajo se denomina La búsqueda de rentas, una revisión teórica y sus expresiones en un país emergente. Primero, introducción. Los modelos básicos de funcionamiento de la economía parten de la existencia de mercados eficientes, gracias a los cuales se maximiza el bienestar agregado de los agentes económicos. Cada ente, sea empresario, inversionista o trabajador, logra una remuneración igual a la productividad marginal del factor aportado. La competencia entre productores y entre aportantes de factores permite que se generen incentivos permanentes hacia el progreso económico. Las ganancias extraordinarias derivadas de la innovación siempre serán transitorias, porque lo normal es que ellas se difundan o sean superadas por otros. En esas condiciones, el funcionamiento del sistema de precios se encarga de alinear los objetivos de productores y de consumidores con los objetivos de la sociedad hacia una mejor utilización de los recursos. Todo aporte al bienestar de otros, a través de la producción de bienes o de servicios, se traduce en un ingreso para su generador. Todo gasto de recursos de la sociedad se traduce en costos para el productor o para el consumidor. El valor generado, la suma de los excedentes del consumidor, es decir, la diferencia entre la voluntad de pagar y el precio efectivamente pagado, y del productor, la diferencia entre la voluntad de vender
y el costo de oportunidad de los recursos utilizados en la producción se maximiza en condiciones de equilibrio cuando la oferta y la demanda por ese bien o servicio se igualan. La asignación de ese valor agregado en forma de ingresos para los agentes económicos es justa, entre comillas, en el sentido de que cada quien recibe de la sociedad una suma equivalente a la valoración que la sociedad ha hecho sobre este aporte. Estas reglas del juego estimulan la competencia y el progreso. Pero como todo el mundo sabe, los mercados son imperfectos. La existencia de bienes públicos, los monopolios naturales, las externalidades positivas o negativas, las asimetrías de información, son situaciones en las cuales no es posible, a través del funcionamiento libre de los mercados, lograr una eficiente asignación de recursos que maximice el bienestar de la sociedad. En esas condiciones se justifica la intervención del Estado a través de diversos instrumentos, como la financiación o producción directa de bienes públicos, o bien a través de prohibiciones, impuestos, subsidios o estímulos para tratar de aproximar los beneficios y costos privados a los beneficios y costos sociales. El resultado esperado de la operación de los mercados y de los gobiernos debe consistir entonces en que los ingresos de las personas corresponden a su aporte a la sociedad en términos de creación de valor. Pero es evidente en cualquier sociedad moderna que muchos ingresos no cumplen con esa condición. El propósito de esta ponencia es la de examinar, a través de una revisión de la literatura académica relevante, por qué es posible que existen esas desviaciones entre los aportes a la sociedad y los ingresos de muchos individuos. Cuando hablamos de individuos no nos referimos a hogares. Que un niño participe en los ingresos obtenidos por sus padres no podría ser considerado como renta o como privilegio. Lo mismo podría decirse de las herencias. Uno de los propósitos de un agente económico puede consistir en maximizar el valor de la riqueza propia o de sus descendientes. Tampoco podría calificarse como rentas los recursos en dinero o en especie que la sociedad acuerda entregar a los sectores más pobres de la población. Los pobres no son dueños de ningún recurso ni el Estado les ha entregado ningún monopolio. Entonces, decía, el propósito de esta ponencia es el de examinar, a través de una revisión de la literatura académica relevante, por qué es posible que existan esas desviaciones entre los aportes a la sociedad y los ingresos de muchos individuos, que en términos estrictos serían privilegios injustificados en una economía moderna y supuestamente democrática. Se trata también de examinar los costos que estas situaciones tienen para el desarrollo de las sociedades y el de hacer algunas reflexiones sobre el papel de nosotros los economistas en la corrección de estas anomalías, que en el resto de esta ponencia se denominarán rentas. Después de esta introducción, en la segunda sección será una revisión sobre la evolución de este concepto en la literatura económica. En la tercera nos detendremos en su explicación desde el punto de vista de la economía política. En la cuarta nos ocuparemos de los costos que la existencia de rentas le genera al crecimiento y al bienestar de las sociedades. En la quinta mostraremos algunos ejemplos de las manifestaciones más contundentes del rentismo en la economía colombiana. En fin, en la sexta parte, que sirve de conclusión, se plantean algunas recomendaciones sobre las responsabilidades de nosotros los economistas frente a estos fenómenos. Las rentas y la búsqueda de las mismas en el pensamiento económico. El concepto moderno de renta económica, de acuerdo con la definición de Harkin en el diccionario Padre de Economía, es el pago por el uso de cualquier recurso que tenga una oferta fija. Harkin 2008. Voy a hacer una referencia a la bibliografía correspondiente. Obviamente no voy a leer las correspondientes referencias bibliográficas precisas, pero en la publicación, para quien le interese, va a estar esas referencias bibliográficas. Sin embargo, para los primeros economistas clásicos, especialmente para David Ricardo, este concepto tenía una definición más restringida. Entre comillas, se trata de aquella parte del producto de la tierra que es pagado al dueño de la misma por el uso de los poderes originales e indestructibles del suelo. Ricardo, 1816, página 65. Pero el mismo autor reconocía que las minas también pueden dar origen a las rentas, como lo explica en el capítulo 3 de sus principios. Decía, las minas como la tierra pagan generalmente una renta a su propietario, y dicha renta, como la renta de la tierra,
es el efecto y nunca la causa del alto valor del producto. Si hubiera abundancia de minas igualmente fértiles y cualquiera pudiera apropiarse de ellas, el valor del producto dependería de la cantidad de trabajo necesario para extraer el metal de la mina y no se produciría ninguna renta. Hasta aquí Ricardo. La importancia práctica de la teoría de la renta en la obra de Ricardo se aprecia en la discusión sobre las leyes terroristas. Al restringir estas leyes la entrega del trigo importado, la mayor demanda por este bien hacía necesario incorporar tierras cada vez menos fértiles, es decir, que se necesitaba una cantidad de trabajo mayor para obtener la misma cantidad de trigo. Como el precio del trigo estaba determinado por esta última unidad, se creaba una renta a favor de los propietarios de las tierras más fértiles. Como según el propio Ricardo, en idea posteriormente recogida por Marx, el precio natural del trabajo es aquel que permite la subsistencia y persistencia de la clase de los trabajadores sin incremento ni disminución, entonces un alto precio del trigo sería traducido en un mayor costo para las actividades industriales y se afectaría por esta vía la generación de la economía y el progreso del país. El libre comercio del trigo significaba poder aprovechar tierra fértil situada en otro país, disminuyendo así el trabajo necesario para la obtención de las cantidades necesarias del trigo. No era la renta lo que explicaba los altos precios del trigo, era la restricción artificial del comercio del cereal lo que empujaba hacia arriba el precio, elevando el ingreso de los propietarios de la tierra y afectando de paso el progreso económico. Es claro que la teoría ricardiana de la renta jugó un papel importante en la derogación de las leyes de granos en 1846 por parte de la Cámara de los Comunes, acontecimiento que tendría lugar 21 años después de la muerte de Ricardo. Constituyó una de las bases ideológicas que apoyaron la campaña de la Liga contra las leyes de granos, Anderson y Tollison, 1985. La defensa de esta causa llevó a uno de sus miembros, James Wilson, a fundar una publicación dedicada principalmente a la lucha contra las leyes cerealistas. Así nació la revista The Economist. La literatura económica sobre la renta inmediatamente posterior a Ricardo, incluida la obra de Marx, continúa identificando la renta principalmente con la propiedad de la tierra, aun cuando este autor diferencia entre la renta absoluta, toda tierra es capaz de generar una renta por el simple hecho de que se trata de un recurso limitado, y la renta diferencial que está relacionada con los factores específicos de la tierra en cuestión, como su mayor o menor grado de fertilidad, su cercanía a los mercados, etc. Marx, tomo 3, página 571 y siguientes. Solo a finales del siglo XIX, Marshall generalizó la teoría de la renta. Lo que determina su existencia, según él, es la oferta limitada o indestructibilidad de un recurso sin necesidad de mantenimiento, de tal manera que siempre que se presenta un incremento en la demanda, la inelasticidad absoluta de la oferta ocasiona un incremento importante en el precio. Decía Marshall, la renta de la tierra no es un hecho único, simplemente la especie principal de un fenómeno, de un tipo de fenómeno económico. La teoría de la renta no es una doctrina económica aislada, sino simplemente una de las principales aplicaciones de la teoría de la demanda y de la oferta. Marshall, 1990. Si en el largo plazo aumenta la disponibilidad de recursos, tendremos ya una renta, sino una cuasi renta. La cuasi renta desaparece con el tiempo, pero la renta no. Ambas representan un exceso de ingresos sobre el costo de oportunidad. Si la cuasi renta se debe a un incremento en la demanda sobre un bien que exige un equipo de producción específico, en el largo plazo habrá inversión en estos equipos específicos por parte de otros productores, los precios bajarán y las cuasi rentas desaparecerán. El mismo análisis puede hacerse de una innovación. Genera renta solo en el corto plazo, mientras la innovación es copiada o superada. Las cuasi rentas son positivas porque estimulan la innovación, según este análisis con el que posteriormente hará Schumpeter sobre la destrucción creadora como motora del capitalismo, Schumpeter, 1934. Toda cuasi renta, incluida las procedentes de la innovación, en la medida en que exista competencia, terminará desapareciendo. En el último capítulo de la teoría general, Keynes veía el aspecto rentista del capitalismo como una fase transitoria que debería desaparecer, relacionada con la escasez del capital. Proponía que lo conveniente fuera esa eutanasia del rentista, para decirlo en los términos de Keynes,
fuera, entre comillas, gradual, a semejanza de lo que estaba sucediendo en Gran Bretaña, sin necesidad de una revolución. Señalaba, por otra parte, que el hombre de negocios es tolerable solo en la medida en que sus ganancias estén relacionadas con las actividades con las que haya contribuido efectivamente a la sociedad. A partir de los años 70 y 80 del siglo XX, se comenzó a dar un desarrollo importante de la literatura sobre el concepto de las rentas y sobre su explicación, que exigió un refinamiento de una disciplina que parecía olvidada desde la época de los economistas clásicos, la economía política. Como lo recuerda Tolleson en 1982, las rentas pueden emanar de dos fuentes. En unas ocasiones son producto natural del comportamiento de los precios, desplazamientos de las líneas de oferta y demanda, pero también puede ser producto de una restricción artificial, por ejemplo, a través de la acción gubernamental. La renta ricardiana de la tierra es explicada como consecuencia de la restricción a las importaciones de trigo que limitaba su oferta y obligaba a que se utilizaran en su producción tierras cada vez menos aptas. El criterio de que sean naturales o artificiales no se constituye en el elemento diferenciador desde el punto de vista de su conveniencia. La restricción gubernamental de la oferta y la consecuente generación de rentas pueden tener en determinadas circunstancias consecuencias positivas. El talento de un escritor es un recurso limitado. Si la demanda por su producción aumenta, este artista recibirá ingresos considerables que serán mayores al costo marginal de producción, pero solo en la medida en que la ley proteja sus derechos frente a reproducciones no autorizadas. Sin esta protección, el esfuerzo por desarrollar las capacidades literarias no encontraría compensación. Lo mismo puede decirse del inventor o del innovador. Un nuevo producto o una nueva tecnología, en la medida en que se restringe artificialmente su generalización, van a significar un ingreso extraordinario para ellos. Las patentes y las normas sobre derechos de autor pueden interpretarse entonces como un arreglo social que tiene como propósito estimular la invención, la innovación y la creación artística y literaria. Buscan esas normas corregir la imperfección del mercado consistente en que una vez producida la innovación o la obra literaria o artística, el costo de reproducirla es insignificante. No se estimularía su desarrollo y los consumidores disminuirían su bienestar al no disponer del producto de estas actividades. Obviamente, siempre habrá discusión sobre qué tipo de innovación merece la protección o sobre el periodo de vigencia de las patentes, pero este no es el tema de esta ponencia. Un caso específico de rentas lo constituye el monopolio. En principio, el conocido efecto de que se presente un precio por encima del costo marginal de producción se traduce en una transferencia del consumidor al productor sin efecto sobre el bienestar total de la economía, en la medida en que no existe ninguna razón para valorar de manera diferenciada el bienestar de estos dos agentes. Pero se presenta una pérdida neta de bienestar, puesto que con referencia al precio de equilibrio que se obtendría en una situación de libre competencia, la pérdida de bienestar del consumidor es mayor que lo ganado por el productor. Haberger en 1954 ayudó a calcular este efecto para el caso de la economía de los Estados Unidos, pero concluyó que era relativamente pequeño. A lo sumo llegaba a ser una décima parte del 1% del ingreso nacional de los Estados Unidos. Señaló, sin embargo, que no quería minimizar los efectos del monopolio ni menospreciar el esfuerzo de aquellos economistas que se habían dedicado a reducir las pérdidas que este ocasionaba. Lo menos elementos monopólicos podían ser tenidos en cuenta en industrias específicas, pero decía Haberger, no podía hablarse de la economía norteamericana como de un capitalismo monopolista en letras rojas y mayúsculas. Posteriormente, Tolo, en 1967, señaló que un número considerable de costos habían sido ignorados por Haberger. Una tarifa sobre las importaciones, una de las maneras de proteger un monopolio interno, demanda inspectores de aduana y guardacostas para evitar el contrabando. Pero los gobiernos no aplican tarifas o establecen monopolios por iniciativa propia. Se necesita de una actividad de lobby o de presión. Esto implica la existencia de unos costos incurridos en la acción política del candidato monopolista, del monopolista establecido para defender su posición. A su vez,
es posible que haya otros grupos a quienes el monopolio no les convenga y que también gastarán recursos en acción política para combatirlo. Todos estos gastos son un desperdicio desde el punto de vista de la sociedad. No se incurre en ellos para generar riqueza, sino para transferirla o para resistirse a esta transferencia. El triángulo de pérdida neta del bienestar en la representación gráfica estándar del monopolio subestima estos costos sociales. Fueron estos costos precisamente los que originaron el concepto de búsqueda de rentas, rent seeking, que acuñó Kruger en 1954. Ella utilizó como ejemplo la existencia de restricciones cuantitativas a las importaciones. En la medida en que existe competencia entre los buscadores de rentas, tanto los ganadores como los perdedores habrán dedicado esfuerzo en obtenerlas. El coste en términos de bienestar de una restricción en las importaciones es igual entonces a la pérdida de bienestar de una tarifa equivalente más el costo adicional de las actividades de búsqueda de renta. A partir de los conceptos de Torreson y de Kruger, algunos autores han ampliado el concepto. Un texto de Microeconomía Pública Moderno, de Hendricks y Miles, 2006, lo define como el acto de apropiarse de un flujo de ingresos ya generado. Quiero aclarar que no comparto esta definición. Prefiero quedarme con la relación entre renta y escasez natural o artificial de un recurso. Pero Kruger, en 1974, señalaba también que el proceso de búsqueda y consecución de rentas puede ser también un proceso competitivo. Si hay competencia perfecta por la asignación de rentas, podría no presentarse desperdicio de recursos. Si un gobernante imparcial decidiera otorgar la renta al aspirante que más ofreciera por ella, el precio pagado por la renta sería igual al valor de esta. No habría desperdicio de recursos. El sobreprecio sería simplemente una transferencia de los consumidores a través de mayores precios al subastador, en este caso el gobierno. La pérdida de bienestar sería equivalente a la que produce un impuesto indirecto. A cambio de ello sería asignado de manera eficiente un precio a un recurso limitado y el gobierno cuenta con ingresos que podrá destinar a la producción de bienes públicos. En el caso de lo que se subaste sea el acceso a la explotación de los recursos agotables, el sobreprecio estaría plenamente justificado y lo que tendríamos sería una renta de patente de 1931, que en este caso ha sido apropiada por el Estado representante del conjunto de la sociedad. Esta renta permite una asignación eficiente del recurso escaso y contribuiría al bienestar de la sociedad. La misma situación podría presentarse en el caso de la adjudicación mediante subasta de la explotación del monopolio natural. El análisis sobre los efectos del proceso de asignación de rentas en condiciones de competencia perfecta no cambiaría si los gastos deben hacerse por el aspirante antes de la asignación a través de los gastos de lobby, por ejemplo. Como parte del supuesto consiste en que cada participante tiene una información precisa sobre su posibilidad de obtención de la renta, apostaría en su búsqueda a una suma igual al valor de la renta esperada, probabilidad multiplicado por el valor de la renta. El valor gastado por todos los aspirantes sería igual al valor de la renta. Nuevamente tendríamos transferencia de recursos y no destrucción de valor. Obviamente, este esquema de asignación de rentas está lejos de parecerse a lo que ocurre en la realidad, como cualquier analista medianamente informado podrá atestiguar. Así como los modelos de competencia perfecta en los mercados de bienes no son plenamente aplicables y son en monopolios y oligopolios, no es cierto que existan las condiciones para una competencia perfecta en la supuesta subasta por asignación de rentas. Como lo prueba Hendricks y Miles, 2006, página 344, aplicando teoría de juegos, la incertidumbre en el resultado de la actividad de búsqueda de rentas puede ser la norma. En esas condiciones, la probabilidad de obtener el premio aumenta por el tamaño relativo del esfuerzo de un rentista con relación a los demás. Aun si un lobista puede incrementar sus probabilidades de éxito gastando más que sus compañeros, no puede estar seguro de ganar. Eso conduce a que el gasto total puede ser superior al valor de la renta. Si bien ninguna persona gastará en la obtención de rentas una suma superior al valor del premio, el gasto total puede significar una destrucción neta en valor para la sociedad. Es la misma situación que explica que el operador de una lotería obtenga utilidades. Cada uno de los compradores de boletos gastará en ellos una suma superior a su valor esperado del premio.
En realidad, los procesos de adjudicación de monopolios naturales están lejos de parecerse a este esquema de subastas. Por otra parte, la gran mayoría de rentas existentes no son consecuencia de restricciones naturales de recursos, sino de restricciones artificiales derivadas de la normatividad. Esto nos lleva a que la comprensión de los orígenes de las rentas diferentes a la economía, a la escasez natural, tenga que analizarse en el contexto de las motivaciones del Estado en la economía. Y vamos entonces a la sección tercera, explicación de las rentas a partir de la economía política. Cualquier texto de economía pública moderna justifica la intervención del Estado en la economía por las imperfecciones del mercado. Estas imperfecciones pueden derivarse en las características de los bienes públicos, no posibilidad de exclusión y no congestión, de la existencia de externalidades o de la simetría de información entre los participantes en una transacción. Si bien algunas de estas imperfecciones pueden ser resueltas por los propios agentes privados, como lo señala el famoso teorema de Coase, en la gran mayoría de situaciones no se cumplen las condiciones de ausencia de costos de transacción que exige como supuesto este teorema y es necesaria la intervención del Estado. Estas intervenciones pueden tomar diferentes formas: producción directa de los bienes públicos por parte del Estado, contratación de dicha producción con empresarios privados, regulación de precios a los monopolios naturales o impuestos y subsidios bigovianos para compensar respectivamente las externalidades negativas o positivas asociadas a la producción o al consumo de bienes. Un Estado benevolente, es decir, compuesto por funcionarios que tuvieran como única preocupación la maximización del bienestar social y con completa información sobre los costos de producción de los agentes privados y sobre el valor de las externalidades, no generaría rentas en su proceso de intervención. Pero la realidad es que cada esquema de intervención puede ser afectado por deficiente información por parte de los burócratas públicos, y estos funcionarios a cualquier nivel pueden tener motivaciones muy diferentes al bien común. Estas dos situaciones abren la posibilidad para la asignación de rentas. Esto nos lleva al terreno de la economía política. En principio podría pensarse que el proceso político en una democracia forzaría la desaparición de las rentas en la medida en que los intereses de la mayoría terminarían imponiéndose. Pero como lo demostró Colson en 1965, existen diferencias enormes entre los grupos en términos del interés por organizarse y del costo que cada uno de sus miembros está dispuesto a asumir para defender sus intereses. Pensemos en que el bien colectivo que busca el grupo sea el desarrollo de la actividad de lobby para obtener un tratamiento preferencial para sus miembros a través de un control de las importaciones, el otorgamiento de subsidios, etc. Esta actividad de lobby tiene sus costos. Los grupos privilegiados, entre comillas, son aquellos en los cuales, y estoy utilizando la terminología de Olson, los grupos privilegiados son aquellos en los cuales cada uno de sus miembros, o por lo menos alguno de ellos, tiene un incentivo en la producción de ese bien colectivo, así cada uno de ellos tuviera que asumir solo los costos de dicha provisión. No es difícil en estos casos recoger las cuotas o contar con el trabajo voluntario de los miembros. En los grupos latentes, entre comillas, siguiendo Olson, que son mucho más grandes, por el contrario, el hecho de que un individuo contribuya o no a la obtención del bien colectivo no marca mucha diferencia. Incluso puede que ni se note si contribuyó o no. Lo racional para un individuo de un grupo latente es buscar beneficiarse del bien colectivo, pero sin contribuir a su financiación. En esas condiciones lo más probable es que el bien colectivo no se produzca, salvo que existan incentivos especiales para forzar la participación de los miembros. Esa asimetría en los incentivos de los miembros de diferentes grupos tiene consecuencias sobre la calidad de las decisiones que termina tomando el Estado. Y decía Olson, puesto que los grupos pequeños son más capaces de organizarse y de actuar para defender sus intereses, y puesto que los grandes grupos no lo son, el resultado de la lucha política entre los varios grupos de la sociedad no será simétrico. En desarrollo de la teoría de los grupos de interés, Posner, en 1971, señaló que el propósito de los controles a la entrada a través de las licencias de operación, por ejemplo, y de los subsidios cruzados, no es la eficiencia, sino el de redistribuir ingresos entre agentes.
En ese artículo y en otro que publicó posteriormente en 1974, desarrolló lo que vendría a denominarse como captura del regulador. Un pequeño grupo de productores, un grupo privilegiado en los términos de Olson, en la medida en que puede enfrentar el problema del polizón, el problema del freerider, está en capacidad de organizarse e influir plenamente sobre el regulador. Los grupos más amplios de la sociedad, con intereses frente a un tema específico, por ejemplo los consumidores, no tienen ningún incentivo razonable para organizar la resistencia a este tipo de regulación. La teoría de la agencia, desarrollada desde los años 60 por Arthur Dempsey, por Ross, por Jensen y Meckler, proporcionó una explicación diferente de la captura del regulador. Es un problema de asimetría de información. El agente regulado tiene siempre un grado superior de información que el regulador y puede obtener por esa vía una regla de información, ¿verdad? Respecto a lo estimado Barney Myers y Lafon y Tirol en 1986. En el caso del monopolio natural o de la producción de un bien que por sus externalidades positivas ameritaría un subsidio, el regulador está en manos de la información que le proporciona el regulador. Como lo señala Tolison en 1982, la teoría de la captura del regulador podría parecerse mucho a la explicación marxista de la lucha de clases. En el caso del capitalismo, la burguesía captura al Estado para apropiarse del ingreso generado por el trabajador. Pero el parentesco entre esas dos teorías es en realidad bastante lejano. Stigler en 1971 y Peltzman en 1976 plantean una indeterminación en las posibilidades de captura. Cualquier grupo puede incidir sobre el regulador. En determinadas circunstancias, tanto el trabajo como el capital pueden formar grupos poderosos de interés o incluso aliarse para la obtención de rentas a favor de determinadas industrias. En el análisis de Peltzman, el precio que determina el regulador no siempre termina favoreciendo a la industria regulada. El político sopesará los intereses de productores y de consumidores y terminará favoreciendo al que más le convenga para lograr la maximización de su función objetivo, el número de votos. Posteriormente, McConnell y Tolison en 1981 presentan una teoría que asimila a los políticos como agentes intermediarios en las transferencias de riqueza, proceso en el cual obtienen su remuneración en términos de apoyo a sus campañas o en votos. Hay autores que han opinado que la competencia entre grupos de interés es positiva. Uno de los primeros exponentes de la teoría institucional, Commons, en 1950, llegó hasta opinar que la mejor manera de organizar la sociedad era a través de los intereses económicos y que un parlamento configurado de esta manera sería más eficiente y representativo que si se hace a partir de la representación regional. Las sucesivas demandas de los diferentes grupos se balancearían unas con otras y el resultado podría ser el más beneficioso posible para la sociedad. Pero la teoría de los grupos de interés de Olson desterró la idea de que ese balance perfecto pudiera alcanzarse. La diferencia en los incentivos por organizarse, la consecuente prevalencia de los grupos pequeños y la simetría resultante en los resultados de la lucha política harían que el modelo corporativista de organización política difícilmente pudiera asimilarse a una democracia, como lo demostró realmente y modelos políticos que trataron de copiar este modelo como el fascismo. Uno de los elementos que puede ayudar a facilitar la toma de decisiones creadoras o perpetuadoras de rentas consiste en el manejo de la información, de tal manera que los costos de ella no sean conocidos por los votantes. Harkin en 1983 señala que para ello el rentista puede adoptar una de las siguientes estrategias. 1. Utilizar instrumentos que tengan costos ampliamente distribuidos de tal manera que los perdedores no perciban que lo son. Un ejemplo de ello son los incentivos tributarios específicos o los programas de subsidios financiados con los recursos generales del presupuesto. Segundo, asociar la renta a un objetivo llamativo de supuesto interés nacional, protección de la industria, de la agricultura o de la minería nacional, independencia alimentaria o energética. Así los resultados de ese incremento no se traduzcan en mejoras en la cantidad o calidad de este tipo de bienes provistos o financiados por el Estado. Tercero, utilizar mecanismos particularmente complejos para que no aparezca clara la distribución de rentas. Resoluciones enredadas tomadas por las entidades de regulación, administración arancelaria particularmente difícil de descifrar, en fin, resoluciones complejas que un periodista intermediario normal entre las decisiones de los tecnócratas y el público
va a encontrar muy difícil de comprender y de analizar. No va a tener tampoco ningún incentivo para hacerlo. Es claro entonces que así como existen imperfecciones en los mercados de bienes y de factores de producción, existe también en el mercado político, si por ello entendemos la competencia para ganarse en favor de los electores en una democracia. Estas imperfecciones políticas pueden reforzar las imperfecciones económicas, generando costos importantes para la sociedad. Cuarto, ¿por qué la búsqueda de rentas es perjudicial para el desarrollo económico? Desde los artículos seminales de Turok y de Kruger se señalaron las consecuencias negativas de la búsqueda y el otorgamiento de rentas. Insistamos en lo que se ha señalado más arriba. Aparte del triángulo de Haberger, los costos de búsqueda pueden conducir a que el costo total para la sociedad pueda ser mayor al triángulo inicial de pérdida en el agregado de los excedentes del productor y del consumidor por los recursos que es necesario tener para la obtención de esto. Pero aún más, la búsqueda de obtención de rentas tiene implicaciones políticas. La existencia de rentas afecta la percepción de la gente sobre el sistema económico. Kruger, 1974. Si la distribución del ingreso se ve como resultado no del esfuerzo económico individual o de la capacidad de innovación, sino de una lotería en la cual el éxito está asociado con la consecución de rentas, los mecanismos de mercado comienzan a ser vistos con sospecha. En esas condiciones se buscará una más grande y mayor intervención, incrementando el monto de recursos orientados hacia la búsqueda de rentas. Se presenta entonces un círculo vicioso. La existencia de rentas exige mayor búsqueda de rentas. No debería sorprendernos la desconfianza en los mecanismos de asignación del mercado tan común en la sociedad latinoamericana. Esta idea fue desarrollada posteriormente por Murphy, Schleifer y Disney en 1993. La búsqueda de rentas compite en la asignación de recursos con las actividades productivas y además de ello tiene rendimientos crecientes. Una sociedad más intensiva en la búsqueda de rentas hace que estas actividades sean más rentables que las propiamente productivas. Esto hace que se produzcan equilibrios múltiples que se caracterizan por altos niveles de búsqueda de rentas y bajos niveles de actividades productivas. Aun cuando no utilicen exactamente el mismo lenguaje, vale la pena señalar dos contribuciones intelectuales que apuntan en la misma dirección. La tesis central del libro de Gomol, Litton, Schrein del 2007 es que en gran parte de la historia de la humanidad siempre han prevalecido las actividades redistributivas sobre las productivas. Solo a partir de la revolución industrial comenzaron a prevalecer estas últimas. El progreso de las economías muy desarrolladas necesitó de instituciones que desincentivaran las primeras y estimularan las segundas. Asimov y Robinson, en su bien conocido libro sobre por qué fracasan las naciones, del 2012, diferencian entre instituciones económicas inclusivas, aquellas que permiten utilizar mejor los talentos y la habilidad de los individuos, de las extractivas, que están diseñadas para extraer ingresos y riqueza de un sector de la sociedad en beneficio de otros. Por otra parte, entonces, los autores mencionados, Murphy, Schleifer y Disney, distinguen entre búsqueda de rentas privada y pública. La primera es la apropiación directa por parte de agentes privados de la riqueza generada por otros. El bandidaje, la estafa o el engaño a los consumidores por parte de algunas empresas o individuos estarían en esta categoría. La búsqueda de rentas públicas es la redistribución orquestal del Estado, bien desde unas actividades productivas hacia agentes privados o bien hacia funcionarios públicos. Una de las maneras de manifestarse esta última es a través de requisitos o permisos inútiles. Los productores actuales se atrincheran en estas barreras protectoras y esto termina afectando negativamente a los innovadores que no disponen de lobbies establecidos y que no hacen parte de la élite gubernamental. La ineficiente asignación de recursos se aprecia en la distribución del talento humano, como lo demostraron estos mismos autores en otro artículo de Murphy, Schleifer y Disney en 1991. En su modelo, los individuos más talentosos se orientan hacia las actividades o profesiones que ofrezcan los más altos retornos. Si ellos escogen las actividades productivas, los métodos de producción mejoran, aumenta la inversión y se eleva la tasa de crecimiento de la economía. Sin embargo, si la búsqueda de rentas pasa a ser la más rentable, los individuos más talentosos, es decir, los potenciales emprendedores e innovadores, la escogerán. Este proceso crea un círculo vicioso.
Cuando los talentosos abandonan el emprendimiento y el crecimiento de la economía disminuye, la capacidad de las actividades productivas por competir por el talento disminuye todavía más con relación a la búsqueda de renta. En apoyo de sus tesis citan a Margaret Brock y Young en 1989, quienes señalan que el número relativo de abogados está inversamente relacionado con el crecimiento de la economía en 35 países estudiados. En su propia regresión de Murphy, Seifer y Wisnik, encuentran que un incremento del enrolamiento de estudiantes de ingeniería está asociado con un efecto positivo y significativo en el crecimiento económico, mientras que un incremento en el de los abogados tiene un efecto negativo y significativo. No quisiera llegar a una conclusión semejante en nuestro país, ni quiero se hiciera sin la utilización de ningún mecanismo de competencia. En el indicador de contratos renegociados frente al total de contratos de infraestructura, Colombia ocupaba un lugar privilegiado en América Latina, como lo demostró Walsh en el año 2004. Vale la pena señalar que tan nocivo para el bienestar de la sociedad puede ser un monopolio público o un monopolio privado. En el sector de las telecomunicaciones, la empresa que controlaba la larga distancia nacional e internacional nos condenó al atraso tecnológico. Colombia fue uno de los últimos países en el mundo en utilizar el servicio automático de larga distancia internacional, y me tocó ser testigo de ello porque cuando vivía en Francia mis compañeros latinoamericanos podían llamar por teléfono automático de larga distancia. Yo tenía que ir a la oficina de la PTT a hacer la cola para poder hacer las llamadas. Cuando el gobierno en 1992 propuso un proyecto de ley que buscaba acabar con el monopolio de las comunicaciones, necesario que el entendimiento de innovaciones tecnológicas como la telefonía móvil y el internet, los sindicatos de la empresa incomunicaron al país con el resto del mundo durante 5 años. La institución del registro de la fe pública, a través del sistema de notaría del registro, ha significado en Colombia una considerable elevación en los costos de transacción de la economía, especialmente la propiedad raíz. Es enorme la diferencia entre los costos de verificación de la información en que debe incurrir un notario, aún ajustado por el riesgo incurrido, que a la luz de la inefectividad de las investigaciones sobre su comportamiento es bastante bajo, o sus empleados y las tarifas cobradas. Muchos trámites, como la autenticación de firmas, no han podido desmontarse plenamente por la oposición de este poderoso gremio. La asignación de notarías es claramente un proceso de asignación de rentas que se utiliza para agradecer favores políticos. Si bien esta característica del notariado, que significa una restricción medieval al ejercicio de una profesión, es generalizada en los países que tienen la tradición francesa de la ley civil, como lo demuestra Singales en un artículo publicado en el 2014, las características que ha asumido en Colombia hacen que las restricciones y los privilegios de esta profesión son casi que únicos en el mundo. Las restricciones artificiales a la oferta y la provisión de algunos servicios tienen connotaciones rentísticas. El que durante más de 15 años no haya sido posible que los colombianos cuenten con un tercer canal de televisión abierto ha significado una transferencia de recursos de anunciantes y de consumidores hacia los propietarios de esta singular concesión. El que el subsuelo colombiano sea constitucionalmente propiedad de la nación tenía el propósito de que la renta minera a la que se le refería a Ricardo fuera propiedad de todos sus habitantes. Pero esto se desvirtúa cuando el titular de la concesión minera adquiere casi que el derecho indiscutible de seguir explotando el yacimiento a través de concesiones sucesivas. Este es un típico caso en el cual lo más eficiente sería una subasta en la cual el ganador debería ser el empresario que pagara más por el derecho a explotar el recurso, dadas unas restricciones en el programa de explotación y unas exigencias ambientales no negociables. Se lograría así por lo menos una apropiación pública de una parte de la renta minera. La financiación de campañas electorales ha evolucionado también hacia el rentismo. Las normas sobre financiamiento electoral constituyen un elemento fundamental en el funcionamiento de la democracia.
que un candidato resulte hipotecado de intereses particulares por la vía del dinero que recibió en la campaña electoral, o que aproveche sus propios recursos para tratar de incidir en el comportamiento de los electores, es grave. Un requisito de cualquier democracia de dicho nombre consiste precisamente en el rigor de la normatividad sobre la financiación de las campañas electorales y en su capacidad de hacer respetar dicha normatividad por la vía del control y de la sanción a los incumplidos. Por ello, la Constitución del 91 estableció la posibilidad de que la ley podría limitar el monto que los partidos, movimientos o candidatos pudieran gastar en las campañas electorales, así como la cuantía de las contribuciones. Estableció, por otra parte, como autoridad máxima electoral, un Consejo Nacional Electoral compuesto por 7 miembros elegidos por el Consejo de Estado de ternas elaboradas por los partidos políticos con personalidad jurídica. ¿Pero qué pasó? La Ley 130 del 94 estableció que la reposición de gastos que el Estado haría en las campañas electorales sería a razón de 400 pesos por la primera y 200 por la segunda. El acto legislativo 1 del 2003 comenzó un proceso de contrarreforma. Cambió el sistema de elección del Consejo Nacional Electoral. Sus 9 miembros serían elegidos ahora por el Congreso mediante el sistema de signo repartidora. Es decir, los propios políticos pasaron a elegir a quienes deberían decidir sobre los costos de las campañas electorales y sobre el aporte que recibirían del Estado, así como quienes deberían buscar sus comportamientos en el terreno electoral. ¿Se imagina el doctor lo que debe prometer a sus electores, los congresistas, alguien que aspire a ser parte de este consejo? Lo que tuvimos fue una clara captura del regulador en los términos de Posner, captura del regulador electoral sancionada nada menos que en la Carta Constitucional. Como era de esperar, el Consejo Nacional Electoral comenzó a actuar a favor de los partidos y en contra de nosotros los contribuyentes. La resolución 1948 del 2009 de dicho Consejo permitió el enriquecimiento de los candidatos y de los partidos con los recursos destinados a la reposición de gastos de campaña. Mientras que este año se establecía que la reposición de gastos no podía ser superior al monto efectivamente gastado en la misma, ni incluiría los gastos financiados mediante contribuciones o donaciones efectuadas por los particulares a los candidatos, la resolución citada eliminó esta restricción. Si un candidato logra reponer contribuciones particulares que equivalen al valor total de la campaña, la reposición oficial de votos va directamente a su bolsillo. Se convirtió en una fuente de enriquecimiento privado sin ninguna relación con el aporte a la sociedad hecho por el beneficiario. No es de extrañar que el plan de negocios de muchos emprendedores, entre comillas, consista hoy en día en montar una campaña electoral. El establecimiento de precios mínimos para la venta de ciertos bienes y servicios es un mecanismo universalmente conocido para el establecimiento de rentas. Se trata de impedir el funcionamiento de la competencia, armando carteles de proveedores y encargándole al Estado la vigilancia y el cumplimiento de estos precios. En el pasado hemos tenido esas experiencias en sectores como el financiero, cuando existían tasas máximas de interés para remunerar los depósitos del público, y en el transporte aéreo, precios mínimos de las tarifas. Hoy lo tenemos en el transporte terrestre, la tabla mínima de fletes, y al menos teóricamente, porque no ha sido reglamentado el artículo de la ley 1122 en los servicios de salud, que asignó a la extinta Comisión Reguladora de Salud la obligación de establecer tarifas mínimas en los servicios de salud. El transporte urbano en el país se organizó a través de empresas afiliadas de buses a los cuales se les asignaron rutas. Estas empresas cobraban a los afiliados por el derecho de explotación de las mismas. Su incentivo consistía en maximizar el número de buses afiliados, así ellos se tradujera en una congestión masiva en las calles de buses desocupados. La asignación de rutas se convirtió en una asignación de rentas. Ninguna responsabilidad tienen estas empresas en las fallas de calidad de transporte público. Las multas en que incurran los buses afiliados a violar las normas de tránsito se les cobra bien al propietario o bien al conductor. No asumen ninguna responsabilidad civil o penal por los accidentes. Frente al cambio tecnológico que representa sistemas más eficientes de transporte masivo, como el Transmilenio, que podía representar un proceso típico de destrucción creadora de Júpiter y que podía traducirse en la desaparición de estos empresarios, entre comillas, se optó por la solución realista, entre comillas, de permitirles competir en nuevos sistemas de transporte en condiciones privilegiadas, otorgándoles además una renta considerable como supuesta compensación por tener que chatarrizar, entre comillas, los vehículos anteriores. La chatarrización, entre comillas, expresión típicamente colombiana, no está registrada en el diccionario de la Real Academia,
me preocupé por verificar, es simplemente otra renta más, aplicable a los propietarios de vehículos de transporte urbano terrestre. Se supone que el desgaste normal de un activo fijo se contabiliza y se reconoce tributariamente a través del sistema de depreciación. ¿Por qué debería compensar la sociedad de un propietario de este activo por el desgaste natural o tecnológico del mismo? ¿Debería el Estado también financiar la chatarización de telares, tornos, presas, computadores, etcétera? Podríamos citar muchos más ejemplos acerca de cómo la cultura del rentismo se ha generalizado en nuestro país. Pero como lo dije anteriormente, quisiera más bien invitar a ustedes, economistas o amigos de nuestra profesión, a descubrir más ejemplos y analizarlos sistemáticamente. Más importante que lo anterior, deberíamos responder a la pregunta: ¿qué podemos hacer los economistas frente a esta situación injusta y perjudicial para el desarrollo económico y social? Y esta es la siguiente parte y última parte de mi intervención. No podría concluirse esta exposición sobre la búsqueda de rentas sin algunas conclusiones prácticas. Una reunión como la que hoy nos congrega de la Academia Nacional de Ciencias Económicas es una ocasión propicia para pensar en el papel de los economistas frente a la existencia de rentas. Recordemos que nuestra disciplina tiene, además de su componente positivo, que busca entender los sistemas de generación y distribución de la riqueza de las sociedades, otro normativo, que tal vez fue el que nos motivó a la gran mayoría de nosotros a descubrir nuestra profesión. ¿Cómo podemos mejorar el mundo en que vivimos? En primer lugar, es necesario aclarar dos posibles fuentes de malentendidos. Uno que puede conducir a la desconfianza absoluta en el Estado como elemento corrector de las distorsiones económicas, y otro a la desconfianza absoluta en los mercados como guían las decisiones de los agentes privados. Tal como lo señalaba al principio de esta intervención, la teoría de la captura del regulador llevó a muchos teóricos a concluir que cualquier intento por orientar la actividad económica de los agentes privados de tal manera que ella fuera compatible con los intereses generales de la sociedad estaba condenada al fracaso, porque los gobiernos inevitablemente terminarían utilizando sus posibilidades de intervención para favorecer grupos especiales. El artículo seminal de Stigler de 1971 señala que inevitablemente la regulación es promovida por el regulado y está diseñada para actuar en su propio beneficio. La conclusión de estos autores, ligados especialmente a la Universidad de Chicago, consiste en que para evitar la captura del regulador, lo mejor es acabar con la regulación. Como lo demuestra Novak en 2014, analizando el caso de los Estados Unidos de América, la regulación de la actividad privada que ya existía desde los principios de la vida independiente y que se acentuó durante fines del siglo XIX y principios del XX, no consistió en un intento por las grandes corporaciones que operaban en sectores como los ferrocarriles, el petróleo, el empaque de carne y los seguros, por capturar al Estado para sus propios fines. La regulación en su concepción moderna, con el establecimiento de comisiones independientes, fue el producto de pensadores progresistas que buscaban precisamente evitar la corrupción del Estado por parte de estos poderes corporativos que lo ponían al servicio de sus propios intereses. No se trataba de pensadores ingenuos. Charles Francis Adams, uno de los primeros teóricos y practicantes de la regulación, se preguntaba si las corporaciones no tratarían de influir en las comisiones reguladoras como lo habían hecho con los legisladores. Se preguntaba: ¿quién vigila al guardián? No hay respuesta fácil ni remedio infalible. La misma naturaleza de la democracia sugiere que la captura de las instituciones públicas por los intereses privados continuaría siendo un problema frente al cual se necesita una vigilancia permanente. Pero otro peligro y otra fuente permanente de rentas nacen de una absoluta e injusta desconfianza en el funcionamiento del mercado. En los debates económicos y políticos que se presentan no solo en nuestro país, sino en muchas otras sociedades de desarrollo, particularmente en Latinoamérica, es frecuente atribuir la pobreza y la desigualdad a un supuesto funcionamiento ciego de las fuerzas del mercado. Como lo plantean Raham y Zingales en el 2004, en un breve ensayo que no dudó en recomendar, dicen ellos: no debemos asombrarnos que los pobres en todo el mundo vean a los mercados jugando contra ellos, sin darse cuenta de que lo que hemos experimentado es una versión corrupta de los mercados. Que las élites tengan una voz desproporcional en la manera como funcionan los mercados es un punto en el cual coinciden la derecha y la izquierda. Es una de las pocas coincidencias en que se pueden encontrar un economista de Chicago y Karl Marx. Aplicado al caso colombiano, difícilmente puede decir que una economía en la cual, pese a la famosa apertura de principios de los años 90,
todavía un sistema arancelario y poco técnico, sujeto a la permanente presión de los gremios afectados, en el cual el sistema de transporte terrestre entra en un irracional esquema de cierre a la oferta de prohibición de la competencia por precios y calidad, y el transporte urbano se ha entregado a una serie de locales que han prolongado un sistema ineficiente y costoso, en el cual se ha perpetuado la corrupción en el otorgamiento de contratos de gasto público, en el cual el sistema tributario está lleno de deducciones y exenciones injustificadas, en el cual subsisten monopolios en muchos bienes y servicios, sin que la regulación de la competencia haya sido capaz de enfrentarse definitivamente. Difícilmente podemos hablar a un sistema de esa naturaleza como una economía. Una adecuada combinación de Estado y de mercado es necesaria para el adecuado funcionamiento de cualquier economía. En el establecimiento de la dosis adecuada de cada uno es necesaria la aplicación de la ciencia económica. Allí donde surgen imperfecciones en el funcionamiento de los mercados, sea por incapacidad de producir eficientemente bienes públicos, por la presencia de externalidades, de monopolios naturales, de excesivo poder de mercado en algunos agentes, por información asimétrica o por riesgo moral, se abre campo para la acción del Estado y para nuestro ejercicio profesional. Dos principios deben tenerse en cuenta en el ejercicio de nuestra profesión, sea como funcionarios públicos, como asesores, como académicos o como analistas de nuestra realidad económica. La carga de la prueba recae en quien alega que existe una distorsión en los mercados que debe ser corregida. Si una profesión debe ser regulada estrictamente y se generan por esa vía restricciones a la entrada y por lo tanto a la competencia, si una actividad económica debe ser protegida de manera especial, si el gobierno debe intervenir en las estructuras industriales, sea mediante la prohibición de integraciones verticales o lo contrario, prohibiendo la subcontratación, ello debe ser debidamente sustentado, demostrando la existencia de estas distorsiones y demostrando además cómo podría mejorarse objetivamente la eficiencia económica a través de la intervención propuesta. Por otra parte, es necesario valorar los costos de la intervención frente a sus posibles beneficios. Eso puede llevarnos a una conclusión que nos recuerde la modestia que debe caracterizarnos a los economistas. Ni los gobiernos, ni mucho menos nosotros en nuestra profesión, estamos en capacidad de resolver todos los problemas que tenga una sociedad. Simplemente podemos aspirar a contribuir en algo que con nuestro esfuerzo tengamos un mundo mejor. Recordemos nuevamente que algunos autores como Toles, Schumann y Toles o Villano han señalado que los procesos de asignación de renta pueden tender a enriquecer ciertas profesiones. Las actividades del hombre requieren de habilidades especializadas y por lo tanto instituciones que faciliten la distribución de ingresos a través del proceso político. Este enriquecimiento tiende a enriquecer a grupos pequeños de abogados, economistas y ejecutivos de relaciones públicas con relación a otras profesiones, elevando por esta vía el coeficiente Gini. Nuestras profesiones se beneficiarían entonces de la ineficiencia económica. Nuestros ingresos estarían atados a la existencia de rentas. Somos un costo de producción en la fabricación y mantenimiento de privilegios. Como grupo de interés, nos convendría que subsistieran las características de renta de nuestra sociedad. Pero la evidencia nos ha demostrado que los economistas, tal vez a diferencia de muchas otras profesiones, no nos hemos caracterizado por actuar gremialmente cerrando nuestra profesión. No existen cargos en la administración pública reservados en su ejercicio exclusivamente a economistas. A los altos cargos económicos en nuestro país han llegado profesionales ilustres de otras disciplinas, como la ingeniería, sin que ello ha sido motivo de reserva. Esta apertura ha caracterizado a esta academia que hoy me recibe, pues ha contado y sigue contando con personas con estudios de general en disciplinas diferentes de la economía. Está claro para nosotros que el término economista se legitima no con un título, sino con el reconocimiento permanente por los aportes que se hacen en el análisis de los problemas económicos. Pero ello no quiere decir que nuestra profesión esté vacunada contra la captura por intereses especiales. De hecho, como se señaló anteriormente, los conocimientos de los economistas son a menudo indispensables en la función de producción del buscador o del defensor de rentas. Así como hemos señalado arriba que existen factores que inciden en la captura de los reguladores, Zingales, 2014, señala cómo los economistas estamos expuestos también a ser capturados por intereses especiales. Los factores que inciden en ello son la preocupación por el desarrollo de nuestra carrera, el sesgo que tienen a atender los editores de las revistas académicas más prestigiosas, la necesidad de información
Muchas veces quienes proveen los datos pueden condicionar la disponibilidad de estos a compromisos explícitos o implícitos sobre los resultados de la investigación y, en fin, la presión del lector. En este último caso señala, los economistas académicos tienen una forma de admiración y de envidia por los líderes de negocios. Esto puede ser particularmente cierto en los economistas que trabajamos en facultades de administración, y entonces los economistas buscarán la validación de sus méritos académicos. El mismo autor, Zingales, 2014, propone algunos remedios para evitar esa captura. Los medios de comunicación pueden jugar un papel importante en este proceso. Los académicos como grupo tienden a ser muy sensibles a su imagen pública. Un ejemplo de cómo se perjudicó la imagen de muchos economistas que defendían la regulación de los mercados financieros con anterioridad a la crisis del 2008 fue la amplia difusión de la película Inside Job. Propone también una reforma en el mercado de publicaciones académicas que disminuya el poder de los editores, códigos precisos de conducta en la utilización de datos y en la financiación de investigaciones, una completa revelación de los conflictos de interés que tengamos cuando actuemos como expertos o comentaristas de asuntos económicos, pero sobre todo la conciencia de que podemos ser capturados. Todo ello puede constituirse en nuestra línea de defensa. Es precisamente mediante la utilización adecuada de los medios de comunicación como podemos ejercer más eficazmente nuestra influencia. Recordemos que uno de los instrumentos preferidos por los buscadores de renta es la oscuridad y complejidad, muchas veces innecesaria, de las normas y regulaciones. Debemos ser unos traductores del lenguaje jurídico y técnico, de tal manera que el público no especialista esté en capacidad de entender mejor cómo se perjudica el bien común. La política económica debería ser más transparente y es nuestro deber hacerla más transparente. La democracia económica debe consistir precisamente en disminuir las características reductistas del Estado y en hacer que el bien común predomine. Pero es imposible hacerlo plenamente. Siempre los funcionarios públicos tendrán una información superior al resto de la humanidad y tendremos que pagar una renta de información, para decirlo en los términos de la Tirol, sea el funcionario gubernamental o el grupo receptor de rentas. Pero ojo, mientras se trate de rentas de información, será posible disminuirlas. En ello podemos contribuir los economistas. No quiero dar la impresión de que todos los economistas deberíamos coincidir en nuestros análisis. Así como en las ciencias naturales existen diversas escuelas para explicar las leyes del universo y de la vida, también es inevitable que tengamos diversas opiniones sobre los fenómenos sociales que los economistas estamos analizando permanentemente. Un árbitro absolutamente independiente, como el video que se utiliza en tenis o en béisbol, es imposible dada la dificultad de medir objetivamente los costos y los beneficios. En consecuencia, reducir las rentas a cero es imposible. Pero el debate político ilustrado sí puede servir a su disminución. En eso consiste el reto moderno para nuestra profesión. Como lo señalé más arriba, Commons, el fundador de la economía institucional, sugería que era iluso que los economistas buscaran legislaciones que promovieran el bienestar de toda la sociedad. Deberían trabajar con un grupo de presión y aconsejarlo sobre la mejor manera de lograr sus intereses de largo plazo. En esa visión, todos los grupos de interés, decía Commons, son intereses legítimos. Ser economista no sería muy diferente a ser abogado. Es legítimo defender plenamente los intereses de los clientes y por ello deberíamos, según el cliente, buscar los argumentos que mejor se acomoden a sus necesidades para ayudarlo a defender sus puntos de vista frente a los congresos, los organismos reguladores o la opinión pública. Pero a diferencia de lo planteado por Commons, yo considero que la ética debe limitar nuestro ejercicio profesional. Los economistas deberíamos más bien parecernos a los médicos. El juramento hipocrático, en su versión más moderna, adoptada por la Convención de Ginebra, prohíbe a los médicos utilizar sus conocimientos contra la ley de la humanidad. La versión del profesor Lasagne le recuerda a los médicos que son miembros de una sociedad con obligaciones especiales para sus congéneros, los sanos de cuerpo y mente, así como los enfermos. Aplicado este concepto a los economistas, no deberíamos prestar nuestra asesoría, consejo o opinión para quienes quieran perpetuar o defender políticas injustificadas desde el punto de vista de la eficacia o de la justicia económica. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Suero.
han presentado sobre la búsqueda y extracción de renta, no solamente como en la parte de la teoría, sino en el caso económico. Tenemos ahora el comentario que va a hacer el académico del núcleo César Giraldo. Yo pues recojo las palabras de Francisco en el sentido de pues, que Raúl Alameda y Manuel Ramírez lo invitaron y que de alguna manera pues, nos toca a nosotros continuar con el legado de ellos, y la entrada de Francisco a la academia pues es un hecho de ese legado. Yo también voy a leer el comentario de rigor entonces al trabajo de Francisco, que yo lo conocí por escrito y lo leí, y entonces hice un análisis, digamos, más lento. El trabajo que presenta Francisco Azuero hace una revisión teórica útil y completa sobre el tema de la búsqueda de rentas. Este fenómeno se presenta cuando un agente económico obtiene un beneficio extraordinario producto de una actividad monopólica, la cual se puede generar en un monopolio natural, en un monopolio inducido por la regulación económica o en un monopolio resultado de la concentración del mercado. Este es un tema vigente en el país porque con los procesos de privatización se han entregado varios monopolios al sector privado, como es el caso de las concesiones de infraestructura básica, los servicios públicos domiciliarios y la explotación de los recursos naturales no renovables. En esos dos últimos casos, o sea, los servicios públicos y los recursos naturales, si se analiza sus resultados en las cuentas nacionales, se encuentra que el excedente bruto de explotación de estos dos sectores es superior al 90% del valor agregado, y que la mayor parte está en el país bajo la forma de regreso de utilidades al exterior, que es un duro que en la actualidad se convierte en un desangre en la balanza de pagos. Es aquí donde resulta muy útil el análisis de las rentas que propone Azuero. En el texto se recuerda la crítica de David Ricardo, que hizo a comienzos del siglo XIX a la renta de la tierra, resultado de la concentración de este recurso natural en manos de los terratenientes. En la medida en que tuvieran mejores tierras, más productivas o más cercanas a los centros de consumo, reclamaban una renta mayor y con ello se quedaban con una parte importante del excedente económico que lo dedicaban al consumo suntuario, afectando de forma negativa el bienestar de la sociedad y debilitando el proceso de acumulación de capital. Pero así como el control de la tierra da lugar a la obtención de rentas, también puede ser una fuente de renta la innovación tecnológica, como menciona el trabajo. Un cambio tecnológico o un descubrimiento puede traducirse en ingresos mayores frente a la competencia, en la medida en que se logren menores costos de producción o productos nuevos o de mejor calidad que no tienen competencia. Al respecto, el autor hace referencia a Schumpeter, quien desarrolló el concepto de la destrucción creadora, el cual mediante la competencia eliminaría las formas menos eficientes y con ello desaparecerían las rentas que se hubiesen generado con la ventaja tecnológica, de manera que las rentas ligadas a la innovación tienden a desaparecer, pues lo plantea el autor, Francisco Azuero. Sin embargo, si no se protegiese las rentas que provienen de la innovación y el desarrollo, no existirían estímulos para la creación de técnicas o productos nuevos. Es el caso de las patentes. En el sector de los medicamentos, el desarrollo de una nueva molécula que ataque una enfermedad que hasta ahora no tiene cura puede significar el gasto de millones de dólares. Muchas veces ese gasto termina sin resultados cuando no se consigue el resultado deseado. Para estimular que el sector privado dedique recursos a la búsqueda de nuevas medicinas, hay que generar una renta a través de una patente que justifique el esfuerzo, que es un laboratorio de investigación. La discusión aquí no sería si la renta pudiese existir gracias a la patente, sino cuánto tiempo debe durar dicha patente. Otro tanto se puede decir, por ejemplo, de la actividad petrolera. La renta de un pozo debe reconocer las inversiones en la exploración petrolera, porque para encontrar un pozo efectivo hay que hacer sísmica y perforar, y en la mayoría de los casos no se encuentra el recurso buscado. El debate entonces no se trata de la existencia de rentas, sino si esas rentas son justas, son suficientes, son adecuadas, y ello pasaría por un debate político, el cual debe ser democrático. Las patentes pueden ser insuficientes o pueden ser abusivas. En el caso de los medicamentos pareciera ser que en Colombia fueron abusivas, lo cual motivó una intervención reciente del gobierno introduciendo controles
precios de los medicamentos. Es por esto que el análisis sobre las rentas debe ser contextualizado. Esto es válido para el caso de la protección económica, la cual es puesta en entredicho en el texto de Azuero. El autor afirma que, por ejemplo, se organizan lobbies para, comillas, obtener un control a las importaciones, el otorgamiento de un subsidio, cierra comillas, o la existencia de precios mínimos para los productos del sector agropecuario. Esto significaría que los diversos grupos económicos se organizarían para obtener rentas monopólicas al amparo del proteccionismo promovido desde el Estado. Así en abstracto resulta cierto, pero si eso fuera así, no podría haber política industrial ni agraria, porque cualquier tipo de intervención en favor de un sector sería un atrapamiento de rentas. Eso es relativo. El desarrollo de Japón y Corea durante el siglo XX y el de Inglaterra y Estados Unidos en el siglo XIX se favorecieron con mecanismos de protección económica como los señalados atrás. El desarrollo de la agricultura colombiana se hizo gracias a los precios mínimos, los pactos de cuotas y la protección al sector. De manera que habría que poner desde una perspectiva histórica los juicios sobre determinados mecanismos de intervención económica y que en efecto son fuentes de renta. Cuando la protección deja de tener la función de promover la inversión y el desarrollo de un sector, es claro que mantenerla significaría favorecer a los monopolios. Y eso puede significar que los individuos más talentosos se dediquen a buscar mecanismos para perpetuar las rentas más que a buscar un aumento de la productividad, lo que significaría una pérdida social y económica, como bien lo señala Azuero. Afirmar que las políticas proteccionistas para la industria y la agricultura son un truco para perpetuar rentas, como lo afirma Harte, citado en el trabajo, no resiste un análisis histórico. Puede que sí, puede que no. Siguiendo ese argumento, se podría afirmar que los impuestos a la nómina para financiar la seguridad social es un mecanismo de los abusivos trabajadores que quieren obtener rentas para su egoísta interés de la pensión y la salud. Una afirmación tan naturaleza sería desconocer el discurso del contrato social que existe en la seguridad social, donde el impuesto a la nómina es una contribución que al tiempo es la fuente de la prestación social. Un tema pertinente e interesante que desarrolla sobre su trabajo es el de la regulación económica. La teoría de la regulación tiene como propósito buscar que los privados que proveen bienes públicos no se apropien de rentas monopólicas, que analicen los subsidios que el Estado considere deben recibir los sectores que por su condición económica no pueden adquirir tales bienes públicos. Esta es una reflexión pertinente, habida de cuenta que el papel del Estado ha venido cambiando de proveedor de bienes públicos a regulador en la producción de los mismos. A tono con los cambios en la organización de las instituciones, se ha tendido hacia la delegación a terceros de determinadas tareas, descentralizando los procesos, buscando una mayor cercanía con los usuarios y una mayor eficiencia en la prestación de los servicios. De una relación jerárquica en una organización que se encarga de todos los procesos, se ha pasado a una relación contractual de principal agente, donde el resultado deseado se busca en el diseño y supervisión de un contrato, regulación, que estimula al tercero, el agente, a obtener el resultado buscado por el principal. Este esquema también se ha venido imponiendo en la administración pública en la medida en que han avanzado los procesos de descentralización y privatización. El Estado pasa entonces de proveedor a regulador, pero existe el problema de la captura del regulador, como lo menciona el texto de Azuero. No solo tiene que ver con el hecho que el regulador tiene un grado superior de información, lo que constituye una asimetría de información, como bien lo señala el autor, sino que también tiene que ver con la asimetría, con otra asimetría más perversa aún, que es la asimetría de poder, porque el regulado generalmente es un monopolio privatizado, el cual es propietario de una multinacional, la cual se enfrenta a un empleado público mal remunerado que ejerce la regulación para que en su horizonte racional se proyecta más en la multinacional que en el servicio público. Estoy de acuerdo con la importancia de que Azuero le da al tema. Este es un debate que debe ser abordado en Colombia a la luz de lo que ha sucedido en la salud. El modelo de salud colombiano es el típico modelo principal agente en el cual el gobierno delega en las EPS, los aseguradores, la administración del servicio. Las EPS al tiempo alegan en las EPS los prestadores la atención a los usuarios y existe un paquete de beneficios llamado POS. El papel del gobierno es regular, pero paradójicamente no cuenta con una comisión de regulación. Existió una que duró muy poco. Lo que ha venido sucediendo en el sector es un caos que el país ya conoce y que pone en el tapete el papel de la regulación. Esta discusión se puede extender hacia otros servicios privatizados, pero no es el caso ampliarla acá. Es claro que, comillas, la búsqueda de rentas compite en la asignación de recursos con las actividades productivas, cierro comillas. Esta afirmación nos llevaría a decir que toda política redistributiva que altera la remuneración en el mercado de los factores de producción es una política rentista. En el fondo ese no es el problema. El problema es a favor de quién se redistribuye. Si se lo hace a favor de los monopolios, habría pérdidas en eficiencia y en bienestar.
En eso tiene razón el autor. Pero si la redistribución significa la garantía de los derechos sociales, no siempre se puede llegar a esa conclusión desde el punto de vista del bienestar y de la eficiencia económica. Basta recordar que la edad de oro del capitalismo, los 30 gloriosos, que van desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta mediados de la década del 70 del siglo pasado, fue cuando más redistribución hubo hacia lo social, que fue el periodo en el cual se consolidó el estado de bienestar, y también cuando los países centrales tuvieron un mayor crecimiento económico. De modo que no es tan claro ese trade-off entre redistribución y eficiencia. Cuando el autor pasa al caso colombiano, pone el tema tributario como una demostración de la generación de rentas a través de beneficios tributarios. Se trata de un caso muy claro. Habría que añadir que es el Congreso donde más se corrompe el sistema tributario, porque allí perforan los proyectos que presenta el gobierno en una enmarañada redacción, porque detrás de la mayoría de los congresistas existen poderes económicos que financiaron las campañas, y una forma de retribuir el favor es protegerlos de los efectos de las reformas tributarias. Es por esto que las reformas tributarias terminan, no solo en Colombia, agravando el pueblo en general, aumentando las tarifas del IVA. Finalmente, el trabajo pone sobre el tapete un tema pertinente como es el de la búsqueda de rentas, y lo hace desde una perspectiva de economía política, lo que refresca el debate, porque supera los análisis reduccionistas y aburridos de la ortodoxia económica. Toda regulación que produzca una renta debe ser explícita, pública y discutida democráticamente. Eso contribuiría a crear un contrato social legítimo y democrático, de tal forma que la sociedad entienda la importancia de respetar las reglas, pagar impuestos y no ser tramposos. Pero desafortunadamente en Colombia vamos por el camino contrario. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, César, por el comentario, muy interesante. Y ahora tenemos el punto sexto, que es toma de juramento y entrega del diploma y de la medalla al doctor Azuero por parte de Julio Silva Cordero. Doctor Francisco Azuero Zúñiga, ¿promete usted cumplir bien y fielmente los estatutos de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, especialmente en lo relacionado con la defensa y desarrollo de la economía nacional y del pensamiento económico colombiano? Si así fuere, la sociedad y la academia lo exalten, si no, lo censuren. Vamos a leer el diploma que se le entrega. La Academia Colombiana de Ciencias Económicas, en atención a los méritos científicos, docentes e investigativos que concurren en el señor don Francisco Azuero Zúñiga y a su contribución al pensamiento económico colombiano, ha tenido bien nombrado su individuo correspondiente. Y para que conste, les pide el presente diploma. Bogotá, Distrito Capital, 5 de mayo de 2005, el presidente de la Academia y el secretario general. Ahí vamos a Clara para que venga y ponga la medalla a Francisco por voluntad de él nuestra. Finalmente, vino de honor ofrecido por el doctor